Hay ocasiones donde nuestros sueños, esperanzas, anhelos nublan nuestra razón y nos lleva a tomar muy malas decisiones, decisiones que nos cuestan muchísima plata. En días recientes, y como ya saben, subí un video hablando sobre las estafas, sobre esas publicaciones de vehículos a muy buenos precios y de los métodos de estafa que utilizan en esas páginas, principalmente en Marketplace. Pues bueno, un seguidor me escribió y me contó su historia, donde él lo han estafado, no una, no dos, sino 3 veces. Su ingenuidad lo ha llevado a perder mucho dinero, pero esas ganas de tener su primer carro lo llevaron a tomar esas malas decisiones. La primera vez pasó hace unos 4 años cuando en Facebook vio una publicación de una Veo GT modelo 2012 por el cual pedían 13 millones de pesos. A él le pareció un precio excelente, escribió inmediatamente y pues le dijeron que sí, que el carro estaba en buen estado, que el carro se ubicaba en Florencia, mientras que él estaba viviendo en Cali. Pidió la foto de la tarjeta, le mandaron fotos de la tarjeta, pidió fotos del carro, le mandaron fotos del carro, pidió videos del carro para escuchar el motor, para ver todo y se lo enviaron. Preguntó por qué el precio tan barato y le dijeron que simplemente pues tenían una deuda por ella urgente y necesitaban venderlo con mucha urgencia, por eso estaban pidiendo ese precio tan económico. Bueno, nuestro amigo Rodrigo simplemente lo que hizo fue revisar todo lo que podía revisar con la foto de la tarjeta. Todo salió bien, no tenía problemas de comparendos ni de vía impuestos, no tenía nada pendiente en el RUN. Todo parecía estar bien. Y como le habían enviado fotos del carro, videos del carro y todo lo que había pedido se lo habían enviado, pues nuestro amigo Rodrigo estaba muy empeñado en querer ese carro. Pero había una larga distancia para llegar a ese vehículo. Por ende, pues le preguntó al vendedor que, bueno, que si se lo podía llevar y él le dijo, no, estamos muy lejos, no puedo hacerlo y demás. Además, yo aquí en Florencia ya tengo muchas ofertas, entonces yo creo que ya esta tarde lo vendo porque el precio está muy bueno. Rodrigo, pues un poco entusiasmado y un poco desesperado, le dijo, es que ni siquiera le pidieron, él mismo ofreció, oye, ¿y si yo le envío algo para que, pues aparte del vehículo y no me lo venda mientras que yo llego a Florencia? Y él le dijo, sí, claro, hágale, no hay problema. ¿Cuánto me va a enviar? Y Rodrigo le dijo, ¿será que con 1 millón hay? Y ahí fue donde el que había hecho la publicación le dijo, no, 1 millón es muy poquito. Envíeme 3 para estar completamente seguro y yo le guardo el carro. Rodrigo dijo, bueno, listo, dame el número de cuenta, se lo consignó, le dio un X, se lo consignó y listo. Dijo Rodrigo, ya es muy tarde, porque le había escrito más bien tarde en la noche, le dijo, yo mañana madrugo y me voy para Florencia. Efectivamente, Rodrigo al otro día, a las muy 4 de la mañana, estaba saliendo en un carro para Florencia. El problema es que cuando llegó a Florencia, llamó y nunca contestaron. Se puso a buscar más o menos dónde queda la publicación, no encontró, nadie le dio razón, o sea, guiándose más o menos por las fotos, siguió llamando, no contestaban, llamó de otro número y ahí le contestaron. Preguntó por el carro, dijeron, sí, sí, el carro está en Ibagué. Dijo, ¿cómo así que está en Ibagué? Sí, sí, el carro está ubicado en Ibagué. Y Rodrigo le dijo, pero es que yo le mandé a usted 3 millones de pesos y me dijo que el carro estaba en Florencia. Y le colgaron inmediatamente. Volvió a llamar, no contestaron. Llamó de otro número, no contestaron. Apagaron el número. Entonces Rodrigo tuvo ahí su primera estafa. Ni siquiera le pidieron, él mismo se ofreció a enviar dinero para que le apartaran el carro y terminó cayendo en la trampa. Y no solo perdió lo que envió de inicial, sino que perdió lo del viaje, lo de irse de Cali hasta Florencia y luego lo de devolverse. Entonces esa fue la primera primiparada que le pasó a nuestro amigo Rodrigo. La segunda ocasión fue hace un par de años cuando pues Rodrigo vio una publicación de un Chevrolet Spark GT modelo 2011 que lo publicaban o lo ofrecían en 18 millones de pesos. Un precio bueno, pero algo razonable, no era fantasioso como el precio de la Veo. Aún así, pues le pidieron un anticipo y él dijo, no, yo no doy anticipos, yo voy primero allá. Digamos que aprendió de su error, de su muy costoso error con el Aveo. Entonces fue donde estaba el carro, revisó el carro,
mecánicamente estaba en un estado aceptable, no estaba perfecto, pero estaba bueno, físicamente también estaba en un estado aceptable. Lo llevó a la SIJÍN, le dijeron que no había ningún tipo de problemas, le pasaron la tarjeta de propiedad, la revisó, no había ningún tipo de problemas, ni impuestos pendientes, ni embargos, ni multas, ni nada. Todo en el carro parecía estar en un estado, digamos, aceptable o legal o bueno, no había problemas, pero el carro no estaba a nombre del que lo estaba vendiendo. Le dijo, no, lo que pasa es que yo recibí este carro en un negocio, yo necesito la plata, a mí no me sirve el carro, entonces aquí yo tengo el traspaso del carro. Rodrigo, pues miró el traspaso, se dio cuenta que estaban firmados, se dio cuenta que tenía huellas, miró la cédula, la fotocopia de cédula que estaba ahí. Al parecer, pues las firmas y la huella de la cédula eran muy parecidas a las firmas y huellas que había en los papeles del traspaso. Así que, pues, Rodrigo no le vio mayor problema. El carro estaba matriculado acá en el Huila, estaba matriculado en Rivera. Bueno, entonces Rodrigo se fue para Cali, porque el carro está ubicado en Bogotá. Compró el carro en Bogotá, se fue para Cali. Una vez llegó a Cali, pues se puso a buscar un tramitador para que le hiciera el traspaso de su carro. Se lo liquidaron, el traspaso valió 700.000 pesos. Pues Rodrigo pagó los 700 al tramitador y le dijo, listo, esto está más o menos en una semana. Rodrigo esperó la semana, fue donde el tramitador le dijo, bueno, vengo por la tarjeta. No, lo que pasa es que ha habido un problema, en la transportadora hubo un accidente, se están demorando, deme otra semanita. Bueno, Rodrigo le dijo, listo, está bien, cosas que puedan pasar. Se fue y volvió a la semana. Vengo por mi tarjeta. El tramitador nuevamente le sacó otras cosas. No, lo que pasa es que no han habido citas, hubo problema con el sistema, se cayó el run. Luego, bueno, deme otra semanita. Rodrigo se fue y volvió a la semana. No, lo que pasa es que se dañó la máquina de impresión de las tarjetas, ha habido... Bueno, así le estuvo mamando gallo 2 meses. Hasta que finalmente Rodrigo se le acabó la paciencia, le hizo un escándalo y le dijo, no, lo que pasa es que no pude hacer ese traspaso. Eh, yo le venga la otra semana y le tengo los papeles. Bueno, Rodrigo fue a la otra semana y sí, le devolvieron los papeles, pero le dijo, no, lo que pasa es que pues la persona ya me hizo la gestión, él fue, volvió a ir, fue muchas veces y pues yo no le puedo devolver la plata porque a mí la persona ya pues no me la ha devuelto y no se la puede devolver. Me toca que me devuelvan la plata para yo devolverle la plata, pero no le devuelvo los honorarios, solo le devuelvo lo de la retención, le devuelvo lo de los derechos, pero no los honorarios. Rodrigo estaba un poco furioso, él hizo un escándalo y pues como se fueron más bien como a los golpes, el tramitador le dijo, ¿sabe qué? Váyase a la PM y yo a usted no le devuelvo un peso. Pues bueno, hubo pelea, llamaron a la policía, eso digamos no es un delito grave, al tramitador no le pasó nada, pero a Rodrigo sí le tumbaron la plata. Entonces, en esta ocasión no fue estafado por el vendedor, al menos no hasta el momento, fue estafado por el tramitador. Y su tercera estafa pues tenía que ver con este vehículo, porque el calvario con este carro no había terminado. Claro, él estaba un poco desesperado por pues poner su carro a su nombre, no quería que de pronto le apareciera por una fotomulta o un embargo, ya había pasado pues un par de meses y quería tener el carro a su nombre pues para evitar problemas. La cuestión es que se puso a averiguar para pues él mismo ir hasta Rivera a hacer el traspaso de su carro. Él dijo, voy, hago el traspaso y me devuelvo. Resulta que se puso a averiguar y no era tan fácil. No solo era el viaje, que era bastante largo y algo costoso, sino también la estadía, porque la tarjeta no salía el mismo día, se demoraba 2 o 3 días en salir. Así que, pues eso implicaba hospedaje, comida y demás. Le salía costosísimo. Así que se puso a buscar de pronto un tramitador que tuviera buena reputación, que no fuera a tumbarlo como lo había tumbado el otro. Y pues le recomendaron uno muy bueno. Listo. Fue hasta allá, pasó los papeles, pasó la plata, le volvieron a liquidar, bueno, enviaron los papeles y como a los 4 días lo llamaron. Le dijeron, don Rodrigo, hubo un problema con su trámite. Resulta que es que ni las huellas ni las firmas, pues son las que aparecen allá en la carpeta. Y adicionalmente la cédula es falsa. Esa cédula la acomodaron más o menos para que cuadraran con las firmas y huellas que tenía, pero esa cédula no es real.
la firma, pues perdón, la foto que aparece en la cédula que usted me presentó no es la misma que reposa en la carpeta. Entonces, lo que pasó fue que le entregaron con su Spark GT un traspaso completamente falso, traspaso que además le trajo algún problema, pues no solo el tramitador y la persona que le colaboraba al tramitador se metieron en problemas por presentar papeles en su totalidad falsos, sino también pues el tramitador involucró de una vez a la persona que le había llevado los traspasos y él trató de involucrar a la persona que le vendió el carro, pero resulta que pues ya había pasado un par de meses, no le contestaron, de hecho el número estaba apagado. O sea, habían cambiado de número. Entonces, mientras que solucionaron ese problema del por qué tenía papeles completamente falsos, fue un chicharrón bastante largo que dice él que incluso hoy en día todavía está metido ahí, todavía no lo han terminado de solucionar. Pero pues se dio cuenta que no le podía hacer traspaso a su carro. Prácticamente había perdido toda su plata. Afortunadamente el carro no tenía ningún reporte de robo, no tenía ningún reporte de nada. Simplemente lo más probable es que el traspaso que entregaron con ese vehículo se perdió y para venderlo lo que hicieron fue falsificar un traspaso. Entonces, pues él sabía que podía andar con ese carro, pero no quería pues seguir en chicharrones, así que puso a la venta su Spark GT, obviamente siendo muy sincero, diciendo que no se le podía hacer traspaso, se lo vendió a un campesino, dijo, por allá a mí no me para la policía, yo por allá no pago impuestos, yo por allá, bueno, en fin, yo por allá hago lo que sea y no va a pasar nada. Entonces, lo vendió, eso sí, a un precio mucho más bajo de lo que lo había comprado, lo vendió en 12 millones de pesos porque simplemente no le podía hacer traspaso. Perdiendo ahí la plata, los 6 millones que pagó, digamos, de más por el vehículo, perdió lo del primer traspaso que lo tumbó el tramitador y perdió lo del segundo traspaso porque pues en Rivera primero se paga y luego revisa. Claro, le entregaron los recibos de pago, del trámite, la retención, del derecho, de todo, pero pues esos recibos no le sirven de nada porque la plata no se la van a devolver. Y obviamente como no le podía hacer traspaso el carro, pues perdió también esa plata. Entonces, a la final terminó perdiendo alrededor de unos 7, casi 8 millones de pesos con ese carro, siendo estafado pues tanto por el vendedor del carro como por el primer tramitador. Y bueno mis amigos, eso ha sido todo por este video, espero que les haya gustado y les sirva mucho esta historia. Mire, aunque uno a veces se las quiera dar de vivo, cualquiera puede ser presa o puede ser víctima de los estafadores. Tengan en presente que incluso nosotros que tenemos tanta experiencia en este sector, hemos sido estafados. Entonces, es muy fácil a veces juzgar desde fuera lo que puede pasar o lo que a otros les pasa, ¿no? Decir, ay, qué man tan tonto, que no, la verdad es que los estafadores son estafadores porque son muy vivos y son muy hábiles en su oficio. Y es deber de nosotros informarnos cómo son esas estafas, cómo ocurren esas estafas para que no nos pasen, para ser muy precavidos. Aquí, por ejemplo, nuestro amigo, y yo siempre se lo recomiendo en la asesoría a las personas cuando le están comprando un vehículo a un tercero, es pida todo autenticado, biométrico, escanee el código QR que está en la autenticación y verifique que sea real. Cuando se le está comprando a un tercero, no es que no se le pueda comprar a un tercero, se le puede comprar a un tercero, pero hay que exigir todo esto autenticado para evitarnos problemas, por favor. No nos queramos dar de vivos acá, ay, que mire lo que le pasa por tonto. No, no, no es por tonto, es algo de ingenuidad y porque así pasan las cosas. Y mi intención siempre con estos videos es informarles a ustedes las cosas malas que les pasan a otras personas para uno aprender de los errores de los demás y no tener que aprender de nuestros propios errores, no llegar al punto de que nos pase a nosotros para poder aprender. Muchas gracias por verme, ya saben que comenten, dejen muchos comentarios, compartan en todas las redes sociales para que a otras personas no les pase. Suscríbete si no lo has hecho para llegar a esas 100.000 que ya estamos muy cerquita, solo nos faltan 3.000 personas y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Gracias por verme y nos vemos en una próxima.